Un saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy estaremos ampliando un poquitico más los conocimientos. Claro está, aquello que tiene que ver con el espíritu y la materia. En videos anteriores ya yo les he hablado en varias ocasiones sobre el olfato, el rastro de las personas. Hice uno o dos videos, creo, relacionados a los perfumes, o sea, a las fragancias. Ahí explico de que hay perfumes que son malos para la buena suerte de las personas. Otros son buenos porque van en dependencia del olor espiritual suyo. Si no coordina con el que usted se está echando en el cuerpo, pues entonces lo que le trae es mala suerte. ¿Por qué? Porque los perfumes son sustraídos en casi la mayoría de los casos, por no decir la mayoría, de las plantas. Entonces son personas, son químicas, son expertos en crear esos tipos de fragancias. La fragancia, siempre, claro está, cuando usted la huele, pues entonces le trae a usted como un estado, o sea, le provoca a usted un estado de extraño. Ay, que bien huele, y demás, etcétera. Y es atractiva, o sea, atrae. Por eso usted se la echa, ¿no? Para que caerle bien a las personas, que se sentirse agradable frente a las personas y demás, etcétera. Bien, pues usted sé que cuando no combina el rastro suyo, el olor suyo con el que se está echando, usted se siente ese olor muy bueno, a usted le gusta, pero los demás no, porque esa combinación lo que hace es traer entonces un olor desagradable a los demás. Ya todo eso yo lo expliqué. Pero hoy vamos entonces a profundizar un poquitico más en el secreto ese de la fragancia, de los perfumes, de las colonias y demás, etcétera. Algo que ya ha sido planteado, claro está, décadas y décadas y demás, etcétera, pero aquellos que los han planteado científicamente, no podemos necesariamente decir que ellos los estaban planteando bajo un estado de conciencia espiritual, sino más bien científico. Es decir, estaban trasteando una cuestión espiritual desconociendo de que en realidad su experimento científico era profundizar en los secretos de la naturaleza, de la creación del ser humano y del espíritu. Por eso yo les digo a ustedes que busquen por ahí, por entre todos mis videos, y los van combinando y entonces van a ir entendiendo malas cosas y por lo tanto ahí se van revelando ciertos secretos que ustedes conocen. El ser un tatinquisi, malongo ya, un babaloricha o lo que sea, y practicar el tecnicismo de lo que usted ve que hacen los demás, no necesariamente lo hace usted un verdadero conocedor. Para esto hay que profundizar, hay que conocer secretos, hay que adquirirlo de los mayores, de mayores desaparecidos, quedamos muy poquito, limitados. En el caso mío, que se lo vuelvo a recalcar, 69 años iniciado en Ocha y Palumonte. Entonces, de mi época, muy poquito son los que queda. Me escribió un señor que fue también fue iniciado por los años 76, creo, 77, y yo le contesté a esa persona porque se trata precisamente de una persona que desciende de aquellos grandes conocedores, por lo menos hasta esa época, porque recordemos que los secretos se fueron conservando y se fue retrayendo más en aquellos mayores y mayores de mayores, y se fue perdiendo, y solamente quedó en aquellos que tuvimos la suerte de lograrlo
recoger en un momento determinado. Yo fui uno de esos agraciados, basado en los conocimientos que recibí en mis mayores y también de la libreta azul, la famosa libreta azul. Busca aquí el video de la libreta azul para que tengan un poquitico más de conocimiento. Y es bueno este planteamiento de introducción para que entiendan un poquitico más lo que vamos a hablar, ¿verdad? Bien, yo les hice un video a ustedes donde les hablé también de lo que se llamaba el amor a primera vista, ese de la atracción, que dos personas se ven y ya, ahí mismo quedaron flechados, en una fiesta, en cualquier lugar. Incluso eso pasa hasta con personas que tienen pareja, están hasta casados y demás. Ahí es donde viene el fenómeno de los líos, los divorcios y en algunos casos extremos, pues lo que es la infidelidad en las personas y demás, etcétera. Esa atracción, eso que te jaló y te flechó, te impresionó, te volvió un mongo, como decían allá en Cuba. Entonces, tanto mujer como hombre, no significa que es un solo género, nada más. Bien, ¿qué pasa con eso? Eso ya lo expliqué, que es la coordinación y combinación exacta de los olores del espíritu, de su espíritu, no de su cuerpo que usted despide sudor, el de su espíritu, que ese olor solamente lo pueden percibir, señores, pues los espíritus o algunos tipos de animales, como por ejemplo los perros que te siguen. Te dan a oler una pieza, porque lo cogió el sudor. No es el sudor despide precisamente un olor adjunto a él, que es el del espíritu, y eso por eso es que lo sigue, van donde está la persona, esos perros que buscan a la persona, precisamente, señores, porque ese olor es único y exclusivo de usted, único y exclusivo. ¿Qué significa esto? Que todos los sudores de las personas son semejantes porque casi prácticamente comen lo mismo. Y el sudor es que usted está despidiendo toxinas y cosas extrañas de lo que usted come, lo que el cuerpo elabora, y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, como aquí todos comemos lo mismo, en los Estados Unidos, por ejemplo, la comida chatarra, lo que está despidiendo es olor de comida chatarra. El cubano, el centroamericano, sus comidas tradicionales, eso es lo que despiden, pero casi todos son iguales, por lo tanto es el olor del espíritu el que el perro sigue. Por lo tanto es el que el espíritu también sigue cuando usted le tiran una brujería. Eso está ya explicado ya, pero bueno, es para más o menos darle un poquitico más de matiz a la filosofía que se va a predicar en este momento, que yo les voy a enseñar, y entonces tengan mejor entendimiento. Bien, no necesariamente significa de que, por ejemplo, cito en un video anterior que yo dije, no se vayan a pensar que estas prácticas, estas religiones es solamente de los africanos, de los negros africanos, ¿no? Hay blancos, personas blancas que son más huesos que esos negros africanos. ¿Por qué? Porque nacieron con un don, con una ciencia, un conocimiento tremendo. Por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Es que el blanco ha combinado la ciencia de nuestros ancestros africanos con la ciencia de los egipcios, con la ciencia de los griegos, con la ciencia criolla de los nativos y demás, que como ese es el caso mío, que lo llevo estudiando décadas y décadas, y combinándolo todo para climatizar en un poder y en una fuerza sobrenatural lo suficientemente fuerte como para poder ir por encima de todos los que se concentran en un tecnicismo único. Imagínense usted, no es lo mismo un ejército con 10 batallones que un ejército con 2 batallones. Mientras más potencia usted tenga, más batallones, más armas, usted es más fuerte, más hecho, y es indestructible. Por lo tanto, las personas se van a meter menos con usted, van a querer menos problemas, porque saben que usted es bastante, extremadamente peligroso espiritualmente. Bien, vamos entonces a como un blanco que era prácticamente un adefesio,
un adefesio. Vaya, eso, imagínense usted, español del siglo XIX, que nació con distrofias y con cosas, pero era bien feo. Vaya, como decían allá en Cuba, incomible para las mujeres, claro está. Pues descubrió la forma o la manera de algo que ya se conocía, pero era un secreto bien guardado de ancestros de los tiempos de miles de años atrás, de los tiempos de los egipcios, de Cleopatra, de esto, de aquello, y todo ese tipo de cosas. Pero esos secretos se fueron perdiendo, y entonces vino este señor que era muy inteligente, con todo lo extraño que era, y era químico de esto que preparaba perfumes. Él se buscaba la vida con eso, con los perfumes. Resulta ser que entonces este señor de buena primera, creo que se llamaba Benito Alvarado, el hombre, era un español del siglo XIX. Pues él descubre cómo combinar unos perfumes que él sustraía de ciertas plantas y de lugares y todo para crear el perfume, la fragancia, que activara en el hombre una esencia, podemos decirle, espiritual, a la que los científicos le llaman feromono humano. Busque por ahí qué significa feromono humano y demás, etcétera, y estúdielo para que más o menos tenga un mayor entendimiento de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que es cómo lo califican de los científicos? Es un estado de conciencia. Para ellos es un estado de conciencia o de comportamiento humano. Pero que imagino que le hayan puesto feromono porque se está refiriendo al comportamiento de supuestamente nuestros antepasados, que dicen que nosotros descendemos de los monos y demás, etcétera. Y eso no lo podemos dudar porque hay chimpancés y monos ahí que parecen personas y se comportan como las personas todavía a estas alturas. Pues bueno, señores, resulta ser que ese estado de conciencia es realmente un estado de conciencia espiritual, y es de lo que yo en videos anteriores les he estado hablando, de lo que es el doble espíritu que vive aquí en nuestra cabeza. Uno es el del entendimiento, el que habla, el que esto y este, que somos nosotros, usted que me está escuchando, viendo, y yo que estoy hablando aquí. Y el otro, lado izquierdo, es el que controla todo el sistema material, o sea, la materia, el espíritu, lo combina con el del espíritu, para entonces ser usted materialmente combinado. Eso tiene, por lo tanto, ciertos secretos que se convierten en muy extremadamente inteligentes o se extrema en la animalada. Por eso es por lo que a la gente no ve clase de animales de tipo. Porque hay personas que tienen comportamientos cavernícolas, de esos que solamente se podía a lo mejor ver visto en las personas muy atrasadas en la posmodernidad. Están varados allá en casa del diablo todavía, pero bueno, me imagino entonces aquellos de aquellos tiempos. Por lo tanto tenemos ese instinto animal. ¿Qué es lo que sucedía con los animales? Con todo y que los animales a veces se fajan por las parejas y se baten a ver quién es el que domina la jugada y se queda con la pareja, que sé yo, cuando la mayoría de las hembras, de los animales hembras, viene cualquier animal de eso, cuando ya están en celo,
y que es una cosa diferente al ser humano, a la mujer. La mujer siempre está en celo. O sea, que decir que significa que siempre está dispuesta a tener relaciones. Pues en esos casos no, eso es cuando tienen lo que le llaman celo, que es decir que antes no puede venir a inventar con ese animal porque si no te ripia como una camisa vieja. Pero entonces es precisamente cuando están en celo por cualquiera que venga. Y mismo es todo lo que atrae a todo el mundo, ese olor y esa cosa que es como ejemplo una perra que está en celo, le caen 10.000 perros atrás y las ñocas se enrodan todas, o ñocas se enrodan, rollan ahí cuando hay una ñoca en celo, y 20 animales que cuando están ahí, vaya, viene toda la turba, y entonces no había prejuicio con eso, ni lo hay, y entonces sabe si quien puede al estilo hippie de los años 60, por ahí. Ya te sabe, era amor libre. Bueno, pues entonces, señores, resulta ser que ya ahí usted puede notar qué es lo que se activa. Esa atracción te va a atraer, porque es el olor que atrae el espíritu. ¿Qué pasa? ¿Y qué sucede con esto? Este señor, ese flaco esquelético, distrófico y la madre de los tomates, no es que me esté burlando ni nada de eso, pero el tipo está imponente, horrible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Descubrió cómo activar en las mujeres la atracción del feromono, algo que ya conocían los ancestros, fíjese, y de eso, pero se había perdido, pues logró conseguir a través de una combinación de plantas y creó un perfume o una fragancia, señores, que el hombre se la echaba constantemente. O sea, cuando él no quería tener ninguna relación con ninguna mujer ni nada de eso, pues él no se la echaba la fragancia. Pero cuando él quería salir a cazar, pues entonces se echaba la fragancia, y lo que le venía para encima era cuánta mujeres solteras, casadas, viudas, todo lo que se moviera. Así está planteado en la historia real de ese señor. Eso, incluso según la historia plantea, hubieron hasta problemas horribles y tremendos escándalos y el lío con el hombre por mujeres casadas y la cosa, al punto de que se volvió la cosa tan tremenda que unos cuantos ahí maridos celosos, pues ¿qué cosa pasa aquí? Unos cuantos maridos celosos, pues lo liquidaron al hombre, lo mataron. La única que conocía el secreto de qué es lo que él utilizaba y por qué era tan atractivo para las mujeres, estamos hablando de fea, bonita, gorda, la más hermosa, la más bestia, la más salvaje, y que cuando todo el mundo pasaba por la cuchilla del señor químico. Mire hasta dónde llegaron las cosas. ¿Qué significa eso? Moraleja para finalizar la jugada. Nosotros, los paleros, trabajamos con todos los secretos que tienen que ver con la flora, la naturaleza. Recordemos que mayombero es una combinación de palo, conocedor de los secretos del monte, y conocedor de los secretos de los espíritus, es decir, creación y espíritu. Por lo tanto, cuando usted combina esas dos situaciones, pues usted se convierte en un mayombero. Cuando usted lleva esto a fundamentos o a gangas, entonces se convierte en las gangas modernas, no los fundamentos antiguos,
las modernas, estas que van en calderos, en barros, en esto, en aquello, pues se convierte en un quimbicero. Es decir, que cada palabra significa algo. ¿Qué es lo que es? Entonces, por lo tanto, si usted es un gran conocedor de esos misterios, de que guarda la naturaleza, la flora, las plantas, las hierbas, por eso que hay que tener y trabajar mucho con las plantas. En el lugar donde usted esté, tener muchas plantas, donde están los fundamentos, es necesario muchas plantas, tanto aromáticas como de jardín, como las selváticas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando usted es conocedor de eso, pues usted sabe entonces trabajar todo eso, señores, tanto para estas situaciones de la atracción sexual, como para cualquier tipo de brujo que usted quiera hacer, tanto para bien como para mal. Es decir, lo mismo para hacer una brujería y distorsionar todo lo que usted quiera distorsionar, como para salvar a una persona. Quizás hagamos otro tipo de video ampliando esto un poquitico más en el futuro, pero bueno, eso lo estaremos avisando. Que Dios los finalados, los domares, lo bendiga a usted y a toda su familia.